teoría y diapositiva 2, Campana. Vamos a, primero, nuestras clases tienen que ser presenciales. Recién acababa de hablar con los compañeros de ustedes, y bueno, pusieron, como siempre, todos los problemas que tienen de trabajo, de viaje, de esto, aquello, se pronunciaron en que les resultaba cómodo el tema de la virtualidad. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Qué visión tienen del tema? Que sea virtual para mí. Sí, para mí también, profe. Para- Em, En mi caso, yo tengo auditoría que terminaría a las 8. Todavía no tuvimos por el paro, pero también es virtual, entonces me facilitaría que también sea virtual. bueno, claro, porque en realidad yo tendría que estar allá en Campana, pero la verdad que está complicado el tema, porque yo recién corté con los de impuestos uno, con los de teoría y técnica uno y con los de tributación 2, estaban los dos juntos, así que y bueno, eso hace 3 minutos atrás estaba con ellos, así que también es medio difícil poder tener continuidad con ustedes si no fuera virtual. Bueno, todos estamos todos de acuerdo, nadie tiene ningún problema, estamos todos este, conformes con mantener esta situación, salvo alguna excepción. Sí, sí, que siga virtual, sí, puede ser. Bueno, bueno, genial. Vamos a aprovechar entonces. Esta semana hay paro, no sé si hay o no hay, qué sé yo, estaba anunciado, si se respeta o no se respeta. El tema de los paros, ustedes saben que nosotros más o menos nos arreglamos con el tema virtual, pero si tuviéramos que estar en Campana, probablemente para lo que vamos a ver ahora, no lo hubiéramos podido hacer porque o no tenemos el proyector, o no tenemos el cable, o no tenemos la computadora, o el aula está cerrada, o pasa algo. Entonces, todo eso lo resolvemos de un plumazo con el Zoom. Así que, bien, lo que vamos a ver ahora es, vamos a hablar rápidamente de la materia. La materia tenemos, como en teoría técnica uno, el material en el aula toda la sede. La comunicación la hacemos vía el aula Campana. Impuestos, teoría técnica y positiva 2 es una materia que comprende los siguientes temas. Impuestos a primero, un aspecto teórico que abarca temas como sistemas tributarios, evasión, elusión, economía de opción, teoría general de los impuestos al consumo. Luego nos vamos a meter con el impuesto a valor agregado y al terminar de ver IVA tendríamos el primer parcial, abarcando todo lo que mencioné antes. Esto está en el programa. Eh, a ver, voy a ir a un Excel que tengo por acá para ver cuándo estaríamos hablando del primer parcial. El primer parcial es probable que lo tengamos allá por el 15 de octubre. Tómenlo esto como una fecha tentativa, 15 de octubre. Después de la semana de los exámenes adicionales, tendríamos una clase de un tema que no va a entrar en el parcial, que es ingresos brutos. Pero, ¿por qué? Porque ingresos brutos, convenio multilateral y procedimiento son temas que entrarían en el segundo parcial. Si hubiera más tiempo, habría que ver impuestos de sellos, impuestos internos y monotributo, cosa que nunca llegamos. El segundo parcial tendría que estar por el 12 de noviembre aproximadamente, más o menos por ahí, y el recuperatorio el 19 de noviembre. ¿Está? Así que repito entonces, el primer parcial 15 de octubre, el segundo el 12 de noviembre y el recuperatorio el 19 de noviembre. ¿Estamos? El primer parcial incluye sistemas tributarios, evasión, elusión, economía de opción, teoría de impuestos a los consumos, IVA. El segundo parcial incluye ingresos brutos, convenio multilateral y procedimiento tributario, lo que veamos en clase. Bien. Bueno, arrancamos entonces. Bibliografía. Bibliografía, y siempre es importante eso. ¿De dónde vemos esto?
Bueno, esto lo podemos ver principalmente de lo que es IVA y teoría de impuestos a los consumos del libro de Marcheschi, Rubén Marcheschi. Pero hay otros libros de IVA muy buenos, como Ricardo Fenoquieto, eh, tienen a Rodríguez Usé también, tienen a Humberto Díez, es muy viejo ese libro, pero lo ideal sería el de Marcheschi, Ricardo Fenoquieto. Ingresos brutos, lo podemos ver de Harach, que fue quien trajo el impuesto al país, el libro de Harach, lo tienen de Teoría Impositiva 1, el libro rojo ese, Finanza Pública y Derecho Tributario, ahí tenemos ingreso bruto, los antecedentes. Después, Buligoni. Buligoni tiene un libro de convenio y otro de ingresos brutos. El de convenio está agotado. El de ingresos brutos se consigue, pero está un poquito ya viejito. El que le sigue, Mario Altave. Tiene también dos libros, uno de convenio y otro de ingresos brutos. Después tenemos un libro de aparición reciente que yo lo compré ayer, todavía no llegó a mis manos. Me dicen de Repar que me lo van a mandar y que va a llegar la semana que viene. No lo sé. El de Ricardo Chicolino. Ricardo Chicolino sacó un libro, 2 tomos de convenio multilateral. Y es, digamos que es el autor de moda en estos momentos quien se está dedicando a escribir sobre el convenio multilateral. Después tenemos procedimiento tributario. ¿Qué hacemos? Sobre IVA. También es muy bueno por ahí tener un libro, perdón, una ley comentada. Puede ser la de Oclander. Siempre es bueno tener una ley comentada. Y en procedimiento tributario, por eso me acordé, tenemos la ley comentada de Teresa Gómez y Folco. Tenemos el manual de procedimiento tributario de Carlos María Folco. Después en la universidad por ahí pueden encontrar un manual de 2 tomos de Ernesto Celdeiro, de procedimiento tributario, de Díaz Cieiro también. Pero bueno, el de Folco y Gómez, o Gómez con Malvestiti, con Daniel Malvestiti también, son libros para tener a mano. Con eso ya tenemos para defendernos. Si alguno quisiera llegar a conseguir el libro de Convenio Multilateral de Buligoni, yo esto se los comparto, yo no sé si ustedes lo van a comprar, lo van a... Yo, obviamente, de la mayoría de estos libros, sinceramente, algunos los he comprado después, pero al principio tuve fotocopias. Ahora, ¿qué pasa? Que muchos de estos libros por ahí no están a mano, pero si alguien va a Buenos Aires y se va a Viamonte, pasando Callao, entre Callao y 9 de Julio, está el Consejo de Ciencia Económica, en el 4.º está la biblioteca. Dejan el DNI, sacan el libro, se los prestan. A la vuelta del consejo está la fotocopiadora, se hace la copia, se toman un café, se sacan una fotocopia y se vienen con el libro. No es muy grande, el libro de convenio es una cosa chiquita, un pulgar de alto. Bueno, ahí no le van a errar, ahí está todo. La biblioteca del Consejo de Capital es muy completa. Bueno, vamos con lo nuestro porque el tiempo apremia. Perdón, preguntas, manifestaciones, quejas, repudios. ¿Algo? ¿Nada? Bueno, largamos. Vamos entonces con Harach. ¿No se ve esto? Sí, se ve. Sí, sí. Bueno, Harach dice, me estoy saltando del tema, porque el tema de hoy tendría que ser sistemas tributarios, evasión, ilusión, economía de opción. Pero como yo quería aprovechar la computadora para mostrar los cuadros que están en el libro de Marcheschi, yo los pegué acá para poder compartir y verlos entre todos.
alteré el orden. Este sería tema de segunda clase. Lo aclaro para que no estén situados. Harris, ¿qué dice respecto del impuesto a los consumos? Bueno, lo que busca la imposición a los consumos es lograr alcanzar y gravar la demanda de los bienes por parte de los consumidores finales. Recordemos que cuando hablamos de bienes de consumo, bienes y servicios que se consumen, son aquellos bienes que al final de cuentas, desde el punto de vista económico, no son bienes de capital, es decir, son bienes que satisfacen necesidades con su utilización. Algunos son durables y otros no lo son. Es decir, algunos se utilizan, satisfacen necesidades y quedan destruidos. Por ejemplo, un helado. Otros son durables, no se destruyen con el primer uso. Por ejemplo, una computadora, si es que la utilizo para consumir, un televisor. Por ahí hasta podríamos hablar de un par de zapatos, de última. Aunque la ropa normalmente se la considera viene de consumo no durable. Son definiciones económicas, así como que los bienes son las cosas tangibles y los servicios son los intangibles. Son definiciones económicas. Los bienes de capital, en cambio, no se desean por sí mismos, sino que son demandados, se los requiere para que a través de su utilización, recién con su utilización nos procuran los medios necesarios para satisfacer las necesidades, pero de modo indirecto. Por ejemplo, yo si quiero una computadora, no la quiero para consumir lo que la computadora me da, sino que la computadora la necesito como un bien de uso, un bien de capital, para que con su utilización obtengo ingresos para después ir al supermercado a comprar los bienes de consumo que satisfacen mis necesidades. Hablando de necesidades, recordemos también desde el punto de vista económico que necesidades hay dos clases, ¿no? Las primarias o vitales, necesarias para sostener la vida, por ejemplo, y las secundarias, que están fuertemente influidas por el desarrollo y la conformación de la sociedad. Entonces, por ejemplo, entre las primarias podemos ubicar los alimentos, el vestido, un lugar para vivir, etcétera, medicamentos. En cambio, las secundarias están influidas por las cuestiones culturales, ¿no? Entonces, ir al teatro, consumir vacaciones de determinado tipo, en fin, ya estamos en el plano de la influencia social y cultural, necesidades secundarias, pero igualmente se satisface con bienes de consumo. El problema que enfrenta la imposición a los consumos es que no siempre el legislador logra este propósito. ¿Por qué? Porque es difícil alcanzar exactamente los bienes que son o que se pretenden o que se cree que son de consumos. Entonces, por ejemplo, podemos encontrar casos donde el legislador define gravar con un impuesto a los consumos cuando en realidad los impuestos resultaron ser bienes intermedios. ¿Por qué? Porque fueron adquiridos por sujetos que no los compraron para consumir, sino que los incorporaron, por ejemplo, a un proceso productivo y quedaron como conformando parte del costo o de los gastos necesarios para producir otros bienes y servicios, y fueron bienes intermedios. Por lo tanto, uno podría decir, bueno, la imposición a los consumos debe ser de tipo selectiva, consumos selectivos, no solamente para no errarle en este sentido, sino también porque hay bienes que son considerados que son de primera necesidad y que luego socialmente a lo mejor no son muy aprobados, que estén grabados, ¿no? O sea, deberían ser liberados de la imposición. Y sin embargo, no lo son. Entonces, uno, como dice Harald, ¿no? Los impuestos a los consumos tendrían que ser selectivos. Y sin embargo, la imposición a los consumos normalmente implica que son impuestos de tipo general, no especiales. ¿Eh? Ahora bien,
Todos estos son problemas que empiezan a aparecer cuando uno se introduce en la temática de la imposición a los consumos. Pero ahí no terminan los problemas. En la imposición a los consumos aparecen otros problemas, ¿como cuáles? Y bueno, como que el legislador, por motivos que después vamos a volver a comentar, es raro que alcance en forma directa, precisa y por única vez en la demanda misma de los bienes de consumo. Uno pensaría que si quisiera hacer esto, iría a gravar la venta que se produce, por ejemplo, de un minorista al consumidor final. En cambio, vemos que los impuestos a los consumos arrancan al comienzo de un proceso productivo, es decir, en el sector primario, en la actividad agropecuaria, en la extractiva, y luego va decantando, va bajando. Imaginemos una pirámide en donde en la cúspide de la pirámide tenemos al sector primario, un poco más abajo al sector secundario, el sector manufacturero, el sector industrial, debajo el sector terciario, el de los servicios, comercio al por mayor, comercio al por menor, y recién abajo de la pirámide, por debajo, está el consumidor final, que al final de cuentas es el destinatario de estos gravámenes, ¿no? De este tipo de impuestos. ¿Por qué arranca entonces el legislador en la punta, en la cúspide de la pirámide, con el sector primario, para después pretender llegar hasta el consumidor final? Bueno, hay varias razones. Por ahí podríamos pensar de que el legislador quiere que le adelanten el impuesto. Entonces, si el impuesto arranca en la etapa primaria, seguramente se va a ingresar en el fisco con algunas semanas o meses de anticipación hasta que llega al consumidor final. Pero además, imagínense que si los sujetos obligados a determinar el impuesto y a pagarlo, ¿no?, son los minoristas, dos cuestiones podríamos pensar rápidamente. Primero, el número, la cantidad que hay, la dispersión geográfica, la marginalidad, la venta marginal, la venta en negro. Y todo eso lo podríamos resolver si apuntamos a la cúspide de la pirámide, donde tenemos pocos agentes económicos ahí. A lo mejor pongamos el ejemplo de la indumentaria, ¿no? Si queremos pensar en los quienes siembran algodón, lino, lana, los productores son relativamente pocos. Si vamos a ver quién hace hilado, nos alcanza una mano para contar las empresas que hacen hilo. Bueno, entonces la fiscalización, la recaudación, primero se produce antes. Segundo, la cantidad de agentes a fiscalizar son pocos. Ahora, eso sí, para que llegue al consumidor final tendríamos que pensar en un mecanismo de traslación o de prototraslación, traslación hacia adelante. No como un efecto económico accidental, sino casi provocado por el propio legislador, ¿no? ¿Por qué? Porque el objeto es llegar al consumidor final. Esto va a tener consecuencias y varios problemas. Muchos problemas derivados de esta característica de traslación. Además, ya hay varios actores involucrados, varios sujetos de iure y sujetos de facto, ¿no?, que están involucrados. Pero debería lograrse esa traslación sin problemas. Y ya vimos que en algunos casos, si no se eligen adecuadamente los bienes, esa traslación se puede ver entorpecida. Puede haber trabas en el proceso de traslación. Bien, eso en cuanto a un paneo general de la imposición. En cuanto a la clasificación, ¿dónde ubicamos a la imposición a los consumos dentro de la clasificación? Para ver de dónde pueden provenir, ¿no?, estos impuestos. ¿Son impuestos directos o indirectos? Desde ya vamos a anticipar que son indirectos. Ya en otra oportunidad, en la otra materia, habíamos hablado de esto. Vimos la importancia que tenía saber. Y ahora, la clase que viene, vamos a volver a comentarlo otra vez, porque tenemos que ver sistemas tributarios.
Y bueno, a la hora de clasificar los impuestos y saber si uno es directo o indirecto, lo que estaba en juego, ¿se acuerdan? Era saber si, primero, quien pretende establecer ese gravamen está constitucionalmente permitido que lo haga, ¿no? Porque teníamos las atribuciones tributarias, el artículo 75, apartado 2, donde sabíamos que los impuestos directos son originarios y permanentes para las provincias, pero son, por excepción, en caso de emergencia, en forma temporal, no permanente, para la nación, y en los casos y con las condiciones que están previstas en el artículo 75 del apartado 2, proporcionalmente igual en todo el territorio, por tiempo determinado, y siempre que las situaciones sean de emergencia, por cuestiones de defensa, seguridad, bien general del Estado, pero por tiempo determinado. Pero los impuestos indirectos son originarios y permitidos en forma permanente y sin limitación para las provincias y también en forma concurrente para la nación. O sea, los dos están habilitados. Bien, así que de ahí la importancia siempre de saber cuándo estamos en presencia de un gravamen directo o indirecto. Pero al momento de clasificarlo y de entender cuándo estábamos en presencia de uno u otro, vimos que había diferentes teorías, diferentes explicaciones, las que se ceñían a los efectos económicos de los impuestos, que decían que eran indirectos los que se podían trasladar y directos los que no se podían trasladar, y también vimos que esto se caía porque había casos de excepción que rompían con esta sentencia definitoria, aparecían las excepciones. Sin embargo, es una teoría muy arraigada, y tal es así que en la bibliografía del impuesto a los consumos aparece con frecuencia. Teníamos la administrativista, la teoría administrativista que decía, si grava situaciones permanentes y estables, son directos. Por ejemplo, ejercer una actividad, una profesión, eso es directo. Se puede empadronar, se puede colocar en una lista, vamos a conformar un padrón. Los indirectos son aquellos que graban situaciones cambiantes, esporádicas, como son los consumos. Ahí entraría también en la imposición indirecta por esa definición. Después vimos que esto tampoco se utiliza porque para eso, primero, sería muy difícil aplicar, difícil administrar y tendría que tener una administración tributaria y un organismo muy preparado para hacer esto, y capacitado y con posibilidad de hacerlo. No se usa. Según el estado de la renta, otra teoría, si se graban situaciones estables de la renta, el stock son directos. Si se graba el flujo, la utilización de la renta, el aspecto dinámico de la renta son indirectos. Y por último, la capacidad contributiva. Si se graban situaciones de manifestaciones de capacidad contributiva inmediatas o cercanas, son directos. Si se graban manifestaciones mediatas o lejanas, son indirectos. Y en ese sentido, quizás esta era la teoría más moderna, ¿no? La más reciente, para explicar el fenómeno de la imposición directa o indirecta. Nosotros analizamos al patrimonio, a la renta o al consumo como las tres principales y más conocidas y difundidas manifestaciones de capacidad contributiva, y en donde dijimos que la renta de flujo era la manifestación más confiable, la inmediata de capacidad contributiva. Ahí un gravamen que grave la renta era un impuesto directo. El patrimonio, según la interpretación, porque vieron que patrimonio, según quien esté hablando de patrimonio, lo puede interpretar correctamente o no. Patrimonio para nosotros es activo menos pasivo, pero para un artículo periodístico por ahí pues, se puede referir al activo solamente, y no es lo mismo. Claramente no es lo mismo, ¿no? Ya empieza a ser una manifestación un poquito más alejada de capacidad contributiva. Sin embargo, muchos interpretan que bienes personales es un impuesto que grava el patrimonio y que es un impuesto directo. Bueno, ¿y el consumo, el gasto, qué es? ¿Una manifestación cercana o lejana de capacidad contributiva? ¿Qué consumo? ¿Joyas, obras de arte o pan y leche?
Bueno, no es lo mismo. A ver, no es lo mismo. La demanda viene del consumo de pan y leche, seguramente es una manifestación de capacidad contributiva lejana, bastante lejana, en comparación con un bien suntuario. Bien, entonces desde ese punto de vista, un impuesto a los consumos, diríamos, es un impuesto indirecto. ¿Por qué gravar los consumos? ¿Cuál es la justificación? Algo de esto nosotros ya habíamos orillado respecto a esta cuestión cuando hablamos del impuesto a la renta, porque cuando se estudió el impuesto a la renta y se estudió las manifestaciones de renta, las definiciones de renta, llegamos a la conclusión que algunos veían, como Henry Simon, por ejemplo, una elección de definición de renta no por el origen del concepto, sino por la aplicación, donde se hacen uso de esos conceptos. Entonces veía el ejercicio de derechos, la corriente de satisfacciones. Bueno, tal es así que dentro de la imposición a la renta aparece considerado el impuesto al gasto como una versión del impuesto a la renta, una versión de la faz negativa de la renta, ¿no? Es decir, estamos viendo la aplicación de la renta. Luis Omar Fernández, en el libro de Impuesto a las Ganancias, incluso hace un desarrollo, un ejemplo práctico del impuesto al gasto de Nicolás Caldor. Por supuesto que él define cuáles gastos son considerados gravados, cuáles estarían exentos, cuáles serían no gravados. Pero eso es otra cuestión. Vamos un poco a la cuestión filosófica de por qué gravar el consumo. Eh, Evidentemente, el consumo, si se lo considera como una manifestación de capacidad contributiva, es porque de alguna manera se interpreta que en el consumo hay capacidad para sostener al Estado. Porque quien consume, al fin y al cabo, está recibiendo un beneficio, experimenta un beneficio, satisface necesidades. En el extremo opuesto y en el extremo, el avaro, si fuera posible, no consumiría nada. Tendría toda su tendencia al ahorro. Si pudiera vivir del aire, lo haría. Es decir, bajo esta concepción sería un pobre infeliz, porque se moriría con todas sus necesidades sin satisfacer. No come, no se viste, no se va de vacaciones. ¿Mm? Este, em, ahorra, 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 pero no satisface ninguna necesidad. Thomas Hobbes, ahí lo tenemos a la vista, el autor del libro Leviatán, un filósofo inglés del siglo XVII. Recordemos que por aquella época aparecen las ideas que dan fundamento al liberalismo. Thomas Hobbes, Jacques Rousseau, John Locke, después Adam Smith, por supuesto. A ver, un segundito, por favor, que están con los teléfonos acá, me están perturbando. Voy a ver, un segundo, por favor. Bueno, perdón.
de vuelta. ¿Qué decía Thomas Hobbes? Los hombres deben tributar por lo que consumen y no por lo que ahorran, porque los que ahorran están contribuyendo a conformar la riqueza, no solamente de sí, sino también de la sociedad en la cual viven. Entonces, aquel que destruye la renta en consumo debe tributar y no debería tributar o debería tributar mucho menos aquel que contribuye a la formación de la riqueza, acumular riqueza. Recordemos que el ahorro, desde el punto de vista económico, no es más que la postergación de consumo presente por consumo futuro. ¿Mm? Bueno, a partir de ahí se considera apto el consumo como una capacidad contributiva señalable o indicada para la tributación. ¿Mm? No sería más que otra configuración, otra forma de ver la renta. Vuelvo a repetir, cuando vimos el impuesto a las ganancias, nosotros vimos mucho de esto. El concepto de Irving Fisher, de Henry Simon, de Haig, todos esos eran conceptos de renta que estaban dirigidas a ver las aplicaciones de la renta, más que el origen. Y el impuesto a los consumos un poco encuentra apoyo en esta cuestión, ¿no? En esta visión. ¿Quién es el sujeto que experimenta bienestar? Aquel que satisface sus necesidades. ¿Y cómo se puede satisfacer la necesidad? A través del consumo. Esa es un poco la justificación. Recién estábamos viendo conceptos de renta en teoría y técnica en tributación 2. Y claro, alguno titubeaba, ¿no? Y decía, bueno, pero el ahorro, ¿y el ahorro qué? ¿El ahorro satisface necesidades? ¿Ustedes qué opinan? No, Acá me dijeron que no, con seguridad. ¿Alguien más? ¿Una opinión? Iba a El satisfacer ahorro. necesidades futuras. ¿Cómo? Puede satisfacer necesidades futuras. Ah, bueno, eso nunca lo sabe. El que se Tiene- muere al otro día, no. La mortaja no tiene bolsillo, ¿eh? Bueno, No pero sé uno si ahorra para satisfacer algo. por eso está el ahorro, al final, que la postergación de postergar el consumo presente por Claro. consumo futuro. Ujú. Pero siempre y cuando no te sorprenda en el medio el fin de vida. Sí, No, en tal, serio. tal cual, La tal cual. mortaja no tiene bolsillo. Y además en el cementerio no tiene ninguna gracia ser el más rico del cementerio. Tal No, cual. no. Entonces, por eso, decía Tojo, la satisfacción de necesidades implica que está experimentando bienestar económico y bienestar, este, es rico aquel que logra satisfacer sus necesidades a través del consumo. Por eso incluso John Stuart Mill desaconsejaba también grabar el ahorro. Y Thomas Hobbes, ¿no? Bien. Pero vamos a ver, o sea, esta es una posición filosófica. Después hay otras consideraciones adicionales que hay que agregar a esta cuestión, ¿no? Ahora bien, acá aparece también el principio aristotélico que dice que si vos querés buscar la justicia, yo no sé si es justo grabar el consumo y no grabar el ahorro. Yo no sé si es justo grabar el consumo, la renta cuando se consume y no la renta cuando se obtiene. Bueno, pero también dice Aristóteles, si es justo o no es justo, habrá que ver si encuentra un consenso social, si es aceptado socialmente, ¿no? Para lo cual
Esto habrá que verlo en cada sociedad y momento histórico. Recordemos también algo relacionado con esto, que era hasta qué punto un impuesto es aceptado, ¿no? O sea, ¿cuál es el límite de la confiscatoriedad? La Corte había dicho que es en la medida que no absorbe una parte sustancial de la renta. Y que la parte sustancial de la renta, ¿dónde está? ¿Dónde trazamos esa línea? Y es cuestión de hechos y circunstancias que van a ser cambiantes según el momento en que atraviesa una sociedad. En momentos de sosiego será tolerable un determinado porcentaje, ¿no? Y en momentos de crisis, de apremios, quizás se toleren otro tipo de porcentajes. Hechos y circunstancias por los cuales se estén atravesando, ¿no? La tolerancia social va a admitir, bueno, eso es lo que ha dicho la Corte. Ya no es un 33% ni nada por el estilo. Bien, la situación de los países en vía de desarrollo, subdesarrollados o pobres. Casos donde no existe o es muy bajo el ahorro. Los impuestos a los consumos son justificables o no. Esta es una publicación estadística de la OCDE. América Latina, Caribe y Argentina en particular. Acá tenemos presión tributaria, un tema que por ahí nos puede interesar para la clase que viene. La recaudación en términos del PBI. Argentina tiene un 27,8, el promedio de América Latina 21,3, el promedio de la OCDE 33,9. Fíjense, Brasil nos supera 32%, pero observemos los vecinos. Chile 20,6, el promedio de América Latina 21,3. Nosotros somos la columna roja. Uruguay 27,4. Ayer una noticia importante, Uruguay. Pretenden gravar a los que obtuvieron la residencia tributaria los depósitos en el exterior. Una bomba. Bueno, Argentina tiene una presión tributaria importante. Estamos ahí, cuartos. Estamos por encima del promedio, línea roja Argentina, línea negra América Latina. Y la franja gris son todos los países de América Latina y el Caribe. Estamos por arriba. No somos apetecibles tributariamente. Y esto acá quería llegar. ¿Cómo se conforma nuestra recaudación tributaria? Argentina arriba, América Latina en el medio y toda la OCDE abajo. En Argentina, en la color azul oscuro y celeste es el impuesto a las ganancias, 8 y 8%. Un 16% del total es impuesto a las ganancias. El 18% contribución a seguridad social. 10% impuestos patrimoniales. El 28% es el IVA, 28%. Y el 27% otros impuestos a los consumos, sobre bienes y servicios. Fíjese sobre qué se apoya. Tenemos ahí 30, 57, 55%, más un 20% de contribución a la seguridad social. 75% de la recaudación se apoya sobre contribuciones a la seguridad social e impuestos a los consumos. El impuesto a la renta es el 16%, que es el mejor impuesto que tenemos. ¿Qué pasaría si se cae el consumo? ¿Qué pasaría si seguimos teniendo trabajo en negro?
¿Qué pasa con la recaudación tributaria? Fíjense, la composición. El impuesto a los activos sobre la propiedad, el 10%, el amarillo. América Latina tiene casi un 28% en impuesto a la renta, 17% contribución a la seguridad social y un 47% del impuesto a los consumos. También es alto en América Latina, pero no tanto como nosotros. Y después el resto del mundo ya tenemos ahí un 36% impuesto a las ganancias, 25% contribuciones y un 32% impuesto a los consumos. Acá lo tenemos en números. Para el año 22-23, el impuesto a las ganancias en el 23 un 4,4% del PBI y el impuesto al valor agregado un 7,7%. Bueno, la dependencia entonces de la imposición a los consumos es notable, ¿no? Es notoria. Bien. A ver, me perdí. Bueno, le voy a dejar esto por si a alguno le interesa para que lo tengan. Eh, Esperen que se me fue el chat. Acá está. ¿Lo tienen? Ahí está. Y también quería agregarles esto. Por ahí. Esto es algo cholulo, pero por ahí les puede interesar chusmearlo. ¿Qué pasa con los que se fueron de Argentina, tomaron la residencia uruguaya tributaria y ahora les van a alcanzar con el impuesto, un impuesto patrimonial? Fíjense, pero de este artículo que les pegué recién, fíjense lo que opinan los que están en contra de esta medida en Uruguay. ¿Qué es lo que piensan? ¿Por qué critican la medida los que no están de acuerdo? Los argumentos, ¿por qué es lo que pretenden que sea Uruguay y cómo esta medida les desbarata toda esa tradición que tienen de recibir capitales? Bueno, es interesante. Así que, por lo menos para mí, véanlo. Bien. Ahora vamos a ver también que la justificación de la imposición al consumo, aparte de ser fiscal, puede ser parafiscal. Es decir, tratar de utilizar al tributo para orientar, incentivar o desalentar el consumo de determinados bienes y servicios. Alentar el consumo con desgravaciones, exenciones, etcétera, de determinados bienes, libros, por ejemplo. O castigarlos, gravar el consumo digital de juegos online, evitar el consumo de tabaco, el alcohol, los bingos. Bueno, ingresos brutos a los bingos los castiga bastante una alícuota elevada, por ejemplo, ¿no? Impuesto a los consumos, ¿es un impuesto regresivo o progresivo?
Bueno, acá lo tenemos a la vista, ¿no? Consumo es igual a renta menos lo que se aparta para ahorrar, menos ahorro. Evidentemente, si yo tengo la posibilidad de orientar mi renta hacia el ahorro, escapo del impuesto a los consumos. ¿Mm? Recordemos que cuando hablamos de progresividad o regresividad, hablamos de una relación entre base imponible y alícuota. El impuesto es progresivo si en la medida que aumenta la base imponible, la alícuota aumenta en forma más que proporcional. El impuesto es regresivo si a medida que aumenta la base imponible, la alícuota decrece de modo más que proporcional. Pero después también hablamos del efecto regresivo que se puede llegar a dar cuando la participación del impuesto, del gravamen, va cobrando importancia de modo más que proporcional. Y esto incluso puede pasar con una alícuota constante o proporcional, que es el caso de los impuestos a los consumos en general, ¿no? Porque IVA, por ejemplo, grava con el 21%, eh, el paquete de fideos que compra el más rico del pueblo y el más pobre del pueblo. Los dos van al supermercado, van a un chino y compran los dos, pagan el 21% sobre los fideos. O el 10,5% sobre la carne y las verduras. El más rico del pueblo y el más pobre del pueblo y el del medio también, todo en la misma alícuota. ¿Sobre quién tiene mayor impacto el gravamen? Sobre los de menores capacidad contributiva total. Ese lo sufre más. El otro lo licúa dentro de su capacidad contributiva, o sea, la incidencia sobre el total de su capacidad contributiva pierde peso específico y lo gana en el de menor capacidad contributiva total. Por lo tanto, acá hay un efecto regresivo claro, ¿no? Marcheschi, respecto de esto, tiene una consideración bastante particular que a mí me interesaría que ustedes le presten atención a eso. Él dice, en realidad no es tan así, porque para analizar eso habría que considerar la política de gasto público que lleve adelante el Estado, porque a partir del efecto redistributivo del gasto público se estaría atenuando este efecto regresivo. O sea, te cobro un impuesto a los consumos sobre el consumo de luz y después te doy un subsidio que está contemplado entre el gasto público. Entonces ahí voy al encuentro de ese efecto regresivo inicial y te lo atenúo a través del gasto público, porque te lo compenso de otra forma. Eso dice Marcheschi. No es muy mayoritario, pero es su opinión y una opinión de peso, ¿no? Por el autor. Bien, la situación del impuesto a los consumos, ¿cómo la veríamos? Ya dijimos, si yo tengo la posibilidad de ahorrar, me escapo vía ahorro del consumo y dejo a salvo la renta en esa proporción. Pero si yo tengo poca capacidad económica y no tengo posibilidad de ahorrar o tengo bajo ahorro, mi renta es igual a consumo. ¿Estamos de acuerdo, no? Renta es igual a consumo. Y ahora aparece el impuesto a los consumos. ¿Cómo me queda la ecuación? Si no podemos aumentar nuestro ingreso, un efecto renta, si no puedo desviar consumo para el ahorro, o sea, ahorrar más y consumir menos, si no puedo irme a bienes sustitutos de los gravados, porque puedo irme a un bien, por ejemplo, me aparece un impuesto a los consumos de la carne vacuna del 21%, entonces me voy a la de pescado o a la de pollo, que están exentos o a una alícuota, o grabado una alícuota menor. Voy a un sustituto. Pero si no puedo hacer nada de eso, el impacto final es este, que el consumo se va a ver disminuido en la incidencia del impuesto. La Y es renta, mis ingresos, igual a consumo, pero si no puedo fugar, no puedo aumentar Y o no puedo cambiarme un bien sustituto, Y es igual a consumo menos impuesto ingresado. O sea, me afecta, me disminuye el consumo en esta situación, ¿no? Bajo estas condiciones. Bien, esto ya lo hablamos, así que adelantamos un poco. Impuestos indirecto, general y plurifásico.
Bueno, es indirecto porque graba manifestaciones de lejana capacidad contributiva, o también, si aceptamos la teoría de la traslación, es indirecto. Es general, es raro encontrar impuestos selectivos, es general y es plurifásico. Ya vimos por qué es plurifásico. Lo explicamos con el caso de la pirámide, ¿se acuerdan? Ahora bien, al momento de determinar la base imponible en los impuestos a los consumos, vemos dos posibilidades. Una que se usa y otra que no se usa. ¿Cuál es la que se usa? O mejor dicho, la que no se usa. La que no se usa es la de sumatoria o adición de gastos. ¿En qué consiste la base imponible determinada de esta forma? En sumar todos los gastos grabados. Hago la sumatoria. No se usa por dos razones. Primero, porque es difícil de hacer. Imaginemos que un consumidor final se ponga a sumar los tickets de todos los gastos grabados y llene una declaración jurada y vaya al banco y pague el saldo de la declaración jurada. Olvídense. El fisco, imaginen al fisco fiscalizando esta suma de gastos grabados por parte de todos los consumidores. Olvídense, no es desde el punto de vista práctico ni siquiera imaginarlo, mucho menos hacerlo. ¿Qué se aplica? Diferencia de entradas y salidas monetarias. Así se determina base imponible, por diferencia de entradas y salidas monetarias. Este es el método adoptado. Por supuesto, si nosotros pudiéramos aplicar el primer método, que es el que no se aplica, podríamos hacer imaginación y poder decir, bueno, yo tengo todos estos gastos grabados, son muchos gastos grabados, aplico una alícuota progresiva, le aplico un mínimo no imponible, no sé, le hago alguna consideración en función al sujeto, porque también tenemos que decir que los impuestos a los consumos son predominantemente objetivos o reales y no subjetivos. No tienen tanto en cuenta para nada las características del sujeto. ¿Mm? Bien, así que esto no lo vamos a ver. Lo podemos considerar y conocer y criticar, pero no lo vamos a ver aplicado en la práctica. Si utilizamos la sustracción, si utilizamos la traslación, es porque estamos pensando en un impuesto que es plurifásico, en donde aparece un sujeto de iure que está en las primeras fases del proceso económico para lograr trasladarlo y bajarlo en la pirámide hasta llegar al consumidor final, que es el sujeto percutido e incidido. El sujeto de facto, el sujeto objetivo es el consumidor final, está en la base de la pirámide. Pero mientras tanto atravesamos todos los sujetos involucrados de las etapas intermedias. Si hacemos eso, el primer efecto que vamos a ver es el efecto acumulación. Bien, vamos a ver ahora una serie de cuadros. A ver, esperen porque quería... acá lo tengo. Un segundo, por favor. Una serie de cuadros. Esto está en Marcheschi. Estos cuadros salen del libro de Marcheschi. Yo los copié para poder verlos acá por PowerPoint o por Internet. Pero salen de ahí. Vamos a ver, la disposición de los cuadros son columnas y filas. En las filas tenemos, aparte de los títulos, en las primeras filas, tenemos etapas de un proceso económico, donde tenemos sector primario, secundario y terciario. En la base del cuadro estaría el consumidor final. Las columnas tenemos la descripción de las etapas, primaria, secundaria, terciaria, costo, ganancia, precio, impuesto. Ese es el formato estándar. Esto se va a repetir en los cuadros que van a seguir. Bien, acá si viéramos, vamos a ver o analizar un producto determinado que tiene 5 etapas de circulación. Y vamos a olvidarnos de la parte impositiva por un segundo. Si nosotros vemos ese cuadro,
vamos a interpretarlo rápidamente y a decir cuál es el precio al cual se ve obligado pagar el consumidor final para acceder a ese bien. ¿Cuánto sería? $161,05. Correcto, 161,05. Bien, resulta ser que aparece una novedad. Se acaba de establecer un gravamen que alcanza los precios finales. Es decir, que acá este gravamen tiene una característica, va por fuera del precio, del 5%. Ahí lo vemos en cada etapa. Y también tenemos un dato que nos va a interesar seguir de aquí en adelante, que es cuánto recauda el fisco. ¿Lo ven? La recaudación. ¿Cuánto sería? $33,58. Exacto. 33,58. Bien. Esto va a ocurrir seguramente, ni bien se establece el gravamen, porque luego de establecido el gravamen, acá va a ocurrir algo natural por parte de todos los agentes económicos que están involucrados en las diferentes etapas, que va a ser la de tratar de preservar, de mantener algo que a ellos les interesa. ¿Qué es lo que les va a interesar mantener a ellos? A todos los agentes económicos que están involucrados acá en las etapas. ¿Qué es lo que van a querer mantener? El precio. Hola. Sí. No. ¿Qué? Sí, van a querer mantener la tasa, la alicuota del impuesto para que no pagar más impuestos. ¿Alguien va a estar pensando en eso? ¿Qué es lo que les importa a cada uno de ellos? De todos los que están ahí en las etapas. La ganancia, el valor agregado, digamos. Claro, les interesa mantener la de ellos. ¿La mía está? Sí. Bueno, entonces está bien, que siga el impuesto. La ganancia van a tener. Es decir, en el cuadro de arriba, los 10, los 11, los 12,10, los 13,31 y los 14,64, esa es la mía. ¿La mía está? Sí. Bueno, listo. Sigamos entonces. Entonces, el valor agregado van a querer mantener. Por lo tanto, una vez que está establecido el gravamen, lo que va a hacer cada uno en la etapa que recibe el impacto de ese impuesto va a ser trasladarlo hacia adelante. Entonces, el de la etapa 1, los 5,50 se lo va a querer pasar al de la etapa 2. Y así siguiendo. Y fíjense qué hace el de la etapa 2 con los 5,50. Lo manda a costo. Lo reconoce y lo manda a costo. Pero todavía con algo de inocencia en todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué de inocencia? De benevolencia. Porque si bien lo manda a costo, pero lo separa del costo puro. Fíjense que acá aparecen dos columnas de costo. Una para reconocer el costo del producto, propiamente el costo puro, pero otra para reconocer el impuesto en el costo. ¿Y por qué hago esta salvedad? Porque cuando vamos a la siguiente columna de ganancias, todavía se sigue respetando el margen de ganancia sobre el costo puro. ¿Por qué? Porque el 10% de 110 es 11. El 10% de 121 es 12,10. Es decir, acá vemos en este cuadro solamente el efecto de
el impuesto trasladado, que va a ser utilizado como base de cálculo de la etapa del impuesto de la etapa siguiente. Es decir, acá se acumula impuesto sobre impuesto. Pero y ahí queda la cosa, ¿eh? Porque esto podría empeorar. Y va a empeorar después, vamos a ver. ¿Cuánto es el precio al cual se ve obligado a desembolsar el consumidor final para acceder al bien? $197,82. Correcto. ¿Cuánto recauda el fisco? 36,77. ¿En cuánto se encareció el producto para el consumidor final? En casi más de 3 pesos. ¿Qué cuenta hacemos para saberlo? Eh, A comparación con la de sin acumulación, Claro, el impuesto total es de 33,58 y acá aumentó a 36,77. sí, pero con esta acumulación, ¿en cuánto se le encareció el producto al consumidor final? ¿Qué cuenta hacemos? A los 161, los 197,82 menos los 161,05. Exacto. Y si hacemos esa resta, ¿el resultado cuánto nos da? 36 con, no, 36 con 77. Se encareció en la misma medida de lo que recaudó el fisco. ¿Está bien? Bien, vamos a ver. Entonces acá el impuesto va a acrecentar el precio de una etapa en el costo de la siguiente. Es decir, que el proceso de acumulación se produce al calcular el impuesto de la etapa, que estamos viendo, sobre el gravamen que viene de la etapa anterior. Cuanto más etapas tenemos, el efecto va a crecer, ¿no? Bueno, vamos a ver acá cómo se explica esa composición. A ver, acá lo tenemos. El efecto acumulación es la diferencia entre los 36,77 del impuesto recaudado por el fisco con efecto acumulación en relación con el impuesto sin el efecto acumulación, 33,58. 3,19. Fíjense que esos 3,19 acá están desarrollados analíticamente, ¿no? Es el 5% sobre la columna B. ¿La columna B qué es? El impuesto en el costo. En la etapa número 1 no está, porque nadie se lo trasladó a la etapa número 1. Recién aparece a partir de la 2. 2, 3, 4, 5. Llegamos a los 3,19. ¿Se entiende? ¿Qué serían los 6,5, 6,05 menos los 5,50 por la alícuota del 5%? Primero hay que establecer cuál es la acumulación. La acumulación es 3,19. ¿Por qué digo que es 3,19? Porque es la diferencia de un Claro, impuesto del modelo acumulación versus el impuesto sin acumulación. Con claro. acumulación son los 36,77, sin acumulación 33,58. La diferencia es 3,19. ¿Cómo llego a, puedo determinarlo analíticamente, no solamente por diferencia, sino en forma analítica? Sí, acá está el cuadro a la vista. Surge de aplicar el 5% sobre cada impuesto en el costo de cada etapa. 5% sobre 5,50, 5% sobre 11,83, 5% sobre 19,08, 5% sobre 27,35. ¿Eh? ¿Se ve? Los Sí, resultados están en la columna C, por supuesto. De esa cuenta que yo describo, los resultados están volcados en la columna C. 0,28, 0,59, 0,95, 1,37. Suman 3,19. ¿Está? Ahí tenemos, bien.
¿Cómo podemos evitar el efecto acumulación? Grabando solamente la etapa minorista, sería una forma. Si grabo solamente la etapa minorista, no tengo acumulación de las etapas anteriores. Integración vertical. En lugar de hacer 5 fases, hago una sola fase. Si encuentro empresas que sean capaces de hacer todo el proceso en cabeza de ellas solas. No hay muchos ejemplos. Algunos existieron, o existen incluso. Yo puedo mencionar acá cerca de Luján había uno, Algodonera Flandria. El dueño, Julio Steverling, un visionario, un belga, un emigrante belga, tenía sus campos y cosechaba, sembraba y cosechaba algodón y lino. Cosechaba el algodón, cosechaba el lino, que hacía el hilado. Tenía su propia hilandería. Después, su tejeduría, hacía las telas. Después, lavandería, tintorería y no sé si confeccionaba. Entonces, todas las etapas las hacía él en su propia empresa. Integración vertical. ¿Cuántas fases había ahí? Una sola. No habría posibilidad de trasladar el impuesto, porque había una sola fase. Y la otra posibilidad de evitar el efecto de acumulación es si en lugar, por disposición de la ley que establece el impuesto, si en lugar de trasladar el impuesto y considerarlo un costo, se lo considera un crédito contra el fisco. Y eso es lo que utiliza el impuesto al valor agregado argentino, por ejemplo, ¿no? Bien. Acá tenemos el caso de la primera propuesta de solución, grabar solamente la etapa minorista. ¿Qué es lo que pasa? Si no cambio la alícuota y dejo la del 5%, lo que vemos es que se derrumba la recaudación. De los 33,58, que era la primera versión del modelo, cae a 8,05. Para evitar esto, ¿qué deberíamos hacer? Que incluso podría caer más, porque yo no estoy seguro de que pueda recaudar todas las ventas minoristas. Existe la venta marginal. Para poder recuperar los 33,58 o los 36,77, que era en realidad trasladando el impuesto, el modelo que habría que tomar como referencia es el de la acumulación, ¿no? El de los 36,77, la alícuota tendría que estar cerca del 23% para recuperar la recaudación. Pero si yo tengo el problema de que no puedo fiscalizar porque está atomizado, la venta minorista, si yo encima le aumento la alícuota, el incentivo a la evasión va a ser mayor. O sea que lo más probable es que agrave el problema. Acá lo tenemos, ¿no? Los 36,77 se recuperarían con una alícuota en lugar del 5% del 22,83. Lo más probable es que invite a todos a evadir. Bien. Efecto piramidación. Pero antes de ir a piramidación, ¿les parece hacemos un recreo? 15 minutitos hasta 9:30, ¿les parece? ¿No? Bueno.
Bueno, seguimos. El siguiente efecto de piramidación, quizás el más grave, ¿no?, de todos los efectos nocivos que tiene un impuesto a los consumos mal diseñado, es este, piramidación. El precio final del consumidor final eh, se ve incrementado en un importe mayor al que recibe el fisco de recaudación. Veamos. Acá lo tenemos. Eh, Fíjense que en este caso, prestemos atención a la columna costo. En la columna costo aparece ya no el costo en dos columnas, sino que está en una sola, porque incorpora el impuesto acumulado en el costo. Pero eso no es la única diferencia, digamos. La otra diferencia está en la utilidad. Fíjese que ahora la utilidad de cada etapa, si bien el porcentaje es el mismo, el 10, el resultado no es el mismo. Ya acá la utilidad se calcula sobre un costo compuesto, un costo puro más impuesto al costo. Y bueno, la alícuota del impuesto sigue siendo el 5, pero ¿a cuánto llega el precio al consumidor final? El consumidor final se ve obligado a pagar 205,54. Y el impuesto que recauda el fisco es 37,45. Si nosotros vemos ahí la diferencia con el modelo de impuesto fuera del precio, que eran los 161,05, al consumidor se le encarece 44 pesos con 49 centavos. Y el fisco recauda 37,45. O sea, fíjese que se le encareció mucho más al consumidor final la diferencia de precio que lo que recauda el fisco. Así que bueno, y en cuanto a la recaudación, ¿cuánto se incrementó? 7,04. En realidad, nosotros lo que podríamos hacer es eso, ¿no? Comparar 7,04 es la diferencia que se incrementa la recaudación fiscal. Perdón, no 7,04. 37,45 contra los 36,77, mucho menos. 68 centavos, en realidad. 68 centavos recauda más el fisco, pero el consumidor final sufre un incremento de precios de 44,49. Terrible, terrible en relación a lo que el fisco pudo ganar de diferencia. Así que ahí tenemos lo nocivo, ¿no? Que es y acá tenemos una descripción del incremento. El incremento del precio final, 704, es la diferencia entre la variación del precio con la variación de la recaudación con la variación del precio. Ahí lo tenemos. En el cuadro 8 está la descripción analítica de cómo se compone la diferencia. El efecto aceleración. El efecto aceleración es, o también de potenciación, ¿no? Cómo se va incrementando. Acá, eso se ve cuando se aplica en una sola fase del gravamen y alejado del consumidor final. Se va a incrementar más cuanto más etapas y más alejado está el consumidor final. Es monofásico en este caso, ¿no? El efecto. En un impuesto monofásico. Bueno. Vamos a ver ahora cómo se desarticula el efecto acumulación. Acá lo tenemos. A ver. Con el esquema actual del IVA, ¿no? El cuadro 1 que tenemos ahí a la vista, tenemos el impuesto traslado de una etapa a la siguiente considerado como un crédito en la etapa siguiente. En el caso de la etapa 2, vemos que los 21 pesos del impuesto de la etapa 1 es recibido y es considerado un crédito. ¿Cómo sé que es un crédito? Porque el impuesto de la etapa 2, que son 42, no es lo que se ingresa al fisco.
lo que se ingresa al fisco es 21. ¿Y por qué 21? Porque es la diferencia de 42 menos los 21 de crédito. En el caso de la etapa 3, se repite, 63 es el impuesto de la etapa 3, pero tengo 42 de crédito. ¿De dónde salen los 42? Es el impuesto de la etapa anterior, pero es crédito. ¿Por qué? Porque 21 es lo que se ingresa en la etapa 3, 63 menos 42. Y así siguiendo, la etapa 4 pasa lo mismo, 84 menos 63, es lo que se recauda en la etapa 4, 21 pesos. Bien, ahora entonces que vemos este cuadro con el esquema actual del IVA, me gustaría ver si hacemos una interpretación rápida de esta liquidación. ¿Cuánto es el precio que tiene que pagar el consumidor final para acceder al bien? A ver si se interpreta. ¿Cuánto sería? 400. No, 400 no. Fíjese bien. 363. No. Presten atención. 484. 484. Claro, ahí está. Mm. Exactamente. 484. Bien. ¿Cuánto recauda el fisco? 84. 84. Exactamente. Bien. Esa es la situación. Vamos a ver ahora el efecto de las exenciones. Exención en la última etapa o en la última fase. Bueno, fíjense que ahí, ¿cuánto sería el precio que tiene que pagar el consumidor final para acceder al bien? 463. Lo recaudado por el fisco. 63. Bien. La exención está en la última etapa. ¿Cómo me doy cuenta que está en la última etapa? Miren en impuesto de la etapa. ¿Cuánto sería el impuesto de la etapa? El débito fiscal. 0. Pero esto tiene como consecuencia que no pueda computar un crédito fiscal. En la columna número 3 de crédito fiscal está en 0 también. Eso es resultado de que está exenta la etapa. Al no tributar, no tiene derecho a computar ningún crédito. Pero ¿qué pasa con los 63 pesos que vienen trasladados de la etapa 2, de la etapa 3, perdón, de la etapa anterior? Acá sí queda atrapado los 63 dentro del costo. Porque fíjense que el precio neto de compra ya no va a ser 300, sino 363. El impuesto de la etapa anterior se lo incorpora en el costo. Claramente, respecto del caso anterior que no tenía exención y donde el contribuyente para poder, donde el consumidor final para poder acceder al bien tenía que pagar 484 pesos, la diferencia con los 463 es 21. ¿Qué 21? Los 21 del impuesto que debería ingresar la etapa exenta. Ahora bien, acá lo que vemos también es que el abaratamiento para el consumidor final resulta ser en la misma y justa medida que lo que pierde recaudar el fisco. Porque el fisco con esta exención, en lugar de recaudar 84, recauda 63, pierde 21. Los mismos 21 que se ve beneficiado el consumidor final en el abaratamiento. Vamos a ver qué pasaría si la exención se produce en la etapa intermedia. Ahí tenemos. Etapa número 2. El legislador decide beneficiar con una exención a la industria. Bárbaro. La etapa 1 tributa. La 2, que la industrial no. La 3 y 4, que son los servicios, sí tributa. Fíjense las consecuencias. ¿Cuánto es el precio que tiene que pagar el consumidor final para acceder al bien, en este caso? Los 421 más los 88,41. Claro, 509,41. ¿No? Sí. Bien. ¿Cuánto es lo que recauda el fisco?
109,41. Es decir, que acá, con una exención en este lugar, se le encareció el producto al consumidor final, pero fundamentalmente de los 84 pesos pega un salto a la recaudación, a 109,41. ¿Cómo llegamos a esta situación? Bueno, observemos, la etapa 2 no tiene débito fiscal, no tiene impuesto. No recauda nada el fisco, 0, 0. No tiene crédito fiscal y el impuesto de la etapa anterior forma parte del costo, 121. Pero no solamente eso, sino que el efecto se traslada también a la etapa número 3, porque fíjense que la 3 tiene un costo de 221, que incorpora impuestos, por supuesto, y no tiene crédito fiscal. ¿Por qué no tiene crédito fiscal? Si la etapa 3 tributa 67,41. Porque justamente no tiene un impuesto que le es trasladado de la etapa anterior, porque estaba exenta. Uno podría decir, cómo que no le traslada? Se lo está trasladando con los 21, los 221, ¿no? Claro, pero en realidad los 221 no se lo está trasladando como impuesto, se lo está trasladando como costo. Impuesto en el costo, que no es lo mismo que trasladar el impuesto, ¿eh? ¿Se ve? Ahí están todos los puntos de impacto. Es decir, que acá podríamos decir que tenemos una mezcla de acumulación y piramidación también, claramente. Bueno, pasamos entonces ahora a otro tema. Ahí tienen una referencia de dónde están estos cuadros en el libro de Marcheschi, en la página 30. Ahí está, bien. Determinación de la base imponible en el impuesto de valor agregado. Bueno, hay diferentes técnicas de determinación de la base imponible. En el impuesto a los consumos en general ya lo vimos. Teníamos dos, por sustracción o por adición. Fíjense que acá volvemos a esto. Acá tenemos un ejemplo de cuál es el método de adición o suma. Mano de obra, la ganancia, el valor que se agrega en esa etapa es la suma. Fíjense, ahí tenemos mano de obra, cargas sociales. 140.000 pesos. Una ganancia que le agregamos, porque esto podría ser un servicio, ¿no? 195 le aplico la alícuota del impuesto y tengo el impuesto a ingresar. Bueno, ustedes saben que esto de la adición, el cálculo de una base imponible para adición, tenemos problemas, varios problemas. Primero para determinar y después para fiscalizar. Pero además hay riesgos de falta de integración, que nos quede algún gasto o algún elemento componente afuera de la adición y nos quede incompleto, en fin, mal calculado, mal evaluado. Se utiliza la sustracción, que es, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo práctico, precio neto de la venta, precio neto de la compra, restamos los dos valores, tenemos el neto, el valor neto de la etapa y aplicamos la alícuota. Acá, sin embargo, hay un problema. Fíjense lo que dice la crítica, ¿no? Que acá aparentemente sale todo pacífico porque tenemos una sola alícuota, en este caso el 21. ¿Qué pasaría si tuviéramos 3 o 4 alícuotas distintas? ¿Por qué? Porque las ventas están compuestas por bienes que están grabados a diferentes alícuotas. Se complica. La determinación por sustracción se complica. Por eso no se hace por sustracción de bases, sino que se hace por sustracción de impuestos. Es débito fiscal contra crédito fiscal. Impuesto por la venta menos el impuesto que viene por traslado en las compras. Además, hay dos criterios. Siempre dentro de impuesto contra impuesto, hay dos criterios que podrían aplicarse dentro del impuesto contra impuesto. Es el impuesto contra impuesto de una cosa contra otra cosa, es decir, integración física, o de integración financiera, es decir, impuesto contra impuesto en términos monetarios.
es impuesto contra impuesto de integración financiera, es decir, de valores monetarios. Si fuera de integración física o de cosa contra cosa, también tendríamos un problema de seguimiento. ¿Cómo hacemos para relacionar el impuesto contra el impuesto de la cosa vendida con la cosa comprada? Habría que llegar a una especie de inventario permanente, ¿no? Una cosa por el estilo, para poder seguir un seguimiento detallado del movimiento de los inventarios. Y eso es bastante complicado, ¿no? Sobre todo para contribuyentes con mucho volumen de mercadería y poca, una administración poco sofisticada. O aunque la tuviera, ¿no? No sería práctico. Por eso se utiliza integración financiera. Impuesto contra impuesto de los importes de las ventas contra los importes de las compras, siempre hablando del impuesto, ¿no? No de las compras en sí, ni de las ventas en sí. Integración financiera, ahí lo tenemos. Débito fiscal, venta, crédito fiscal, compra. Y sale el impuesto determinado. Bien, ya vamos terminando. Viene, por lo menos por hoy, ¿no? Tratamiento de los bienes de capital. El bien de capital, por definición, no es un bien de consumo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué tratamiento merece el bien de capital? ¿No debe tributar? ¿Estaría marginado la tributación? Bueno, acá hay algunas cuestiones a considerar de los bienes de capital. Recordemos que el bien de capital no es demandado para satisfacer una necesidad en sí mismo, sino que es utilizado para, con el resultado de su uso, satisfacer necesidades, de forma indirecta, digamos. Por lo tanto, si de alguna manera impactara el impuesto en el bien, sería incorporado en el costo. Por lo tanto, la recaudación producto de un crédito fiscal, habría que darle un tratamiento, porque si no distorsionaría los precios relativos de todos los bienes y servicios derivados de su utilización, ¿no? Bueno, acá hay dos maneras de tratarlo, como forma consumo o forma producto. Argentina utiliza la forma consumo, es decir, le da el mismo tratamiento que si fuera un bien de consumo. La otra no se utiliza, no habría crédito fiscal, sería la forma producto, no lo utilizamos. Provocaría la distorsión que hablábamos recién, ¿no? Distorsión de precios relativos, piramidación, etc. ¿Cuáles son las formas de darle tratamiento al ingreso del impuesto del bien de capital? Bueno, podemos autorizar computar el crédito fiscal por la compra de un bien de capital, todo junto al momento de la compra, que es lo que usa el caso argentino, computarlo en el mes, en el último periodo fiscal de la vida del bien, permitir el cómputo del crédito fiscal en forma pausada, gradual, en la medida que se va amortizando el bien. Y bueno, ahí tenemos los tres casos, ¿no? Nosotros en Argentina lo vemos con el criterio más favorable al contribuyente y al fomento de la inversión, ¿no? Que es computarlo todo junto al momento de la compra. Bien. Bueno, las ventajas y desventajas. Bueno, esto lo dejamos para la semana que viene. Ventaja y desventaja lo dejamos para la semana que viene. Y así cerramos el tema y ya, bueno, pasaríamos a ver sistemas tributarios, pero ya por hoy es bastante. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Algo más? Si no, ya por hoy los dejo acá porque el día ha sido bastante largo hoy. ¿Algo para agregar, chicos? ¿Alguna pregunta? Si no, los dejo acá.
Quedamos entonces para terminar la clase que viene con un comentario sobre las críticas, ventajas y desventajas del IVA como conclusión final y arrancamos con sistemas tributarios. Y evasión, elusión, economía de opción. Y si podemos, ya, yo creo que mañana ya, en la próxima clase, vamos a empezar con IVA, con la ley de IVA. ¿Mm? Así que bueno. Bueno, chicos, preguntas, comentarios, alguna consideración final. No, profe. No, profe, gracias. No, profe, Bueno, gracias. Gracias. por favor, eh, háganse la bibliografía, consíganse un Marcheschi. Bueno, hay un feriado, descansen y en la medida posible también lean algo. ¿Eh? Bueno, buenas noches. Hasta Gracias, mañana. Buenas profe. noches, profe. Chau. Gracias. Hasta el miércoles.